Bendecido día. Te habla Carlos Rodríguez, tu amigo espiritual. Buen día. Desde cualquier lugar del mundo que nos veas, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es el combate espiritual. Y vamos a tomarlo de 3 puntos de vista. Primero, para vencer a ese enemigo, tenemos que combatir con él. Y lo primero que vamos a hacer es morir al león que tenemos adentro. Y eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Pedro 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Ese enemigo que decimos está afuera, no, querido hermano. Por consecuencia del pecado, ese enemigo está dentro de nosotros. Y cada vez que yo hago un acto o hago algo malo, eso tiene una consecuencia. No soy yo, sino ese enemigo que está dentro de mí, que es el que hace que yo haga esas acciones malas. Eso lo va a decir San Pablo en una de sus cartas. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, es el que yo hago. Entonces, para vencer a ese adversario, a ese enemigo, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es morir a ese león que está dentro de nosotros y que nos quiere devorar. ¿Y cómo nosotros podemos destruir a ese león? A través del sacramento del bautismo, mis hermanos, con la Eucaristía, con el rezo del Santo Rosario, con la palabra de Dios, con una buena confesión y viviendo en gracia de Dios. Esa es un arma poderosa para que ese león que hay dentro de nosotros ya no sea ese león, sino sea Cristo el que viva en cada uno de nosotros. Y ese león se convierta en un gatico que esté allí dormido y que en nosotros nazcamos a la vida de Dios, a la vida de gracia y hagamos el bien. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice: quien se domina a sí mismo vale más de quien cuida o domina a una ciudad. Mis hermanos, nosotros todos los días debemos trabajar para morir a ese león que está dentro de nosotros y para escuchar la voz de Dios y hacer su santa voluntad. Porque a Dios nadie lo engaña, mis hermanos. Dios lo conoce todo y lo ve todo. En la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos dice: Dios no mira las apariencias, Dios ve es el corazón. Entonces, primera actitud para vencer al mal es morir al león que está dentro de nosotros. Mis queridos hermanos, tú y yo somos pecadores. Tú y yo muchas veces caemos en pecado. Y muchas veces Dios permite todo eso porque a veces nosotros, cuando entramos en el camino de Dios, nos convertimos en jueces implacables del hermano. Muchas veces nosotros condenamos al hermano. Y mis hermanos, toda una vida nosotros tenemos que luchar para morir a cada uno de nuestros defectos y debilidades. Estamos en lucha y como estamos en lucha, estamos en peligro. Y como decía la palabra, ay de aquel que, hablando de mí, se condene. Mis hermanos, todavía no hemos llegado a la meta.
entonces tenemos que estar en vela y en guardia para morir. Segundo punto, no murmurar ni juzgar al hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes. Mis queridos hermanos, tú y yo, nos basta con nuestro pecado para que andemos condenando y juzgando al hermano. Y muchas veces Dios permite que caigamos en pecados horrendos para que sepamos que todavía no hemos llegado a la salvación y que todavía no somos santos, porque hay unas personas que se creen más santas que otras, ya porque llevan 10, 20, 30 años en el camino de Dios, se creen con poder de humillar o maltratar o juzgar al hermano. Y el capítulo de Romanos, capítulo 2, nos dice: ¿por qué condenas a los demás si tú haces lo mismo? Mi querido hermano, hoy el Señor nos dice, para derrotar a ese enemigo, la segunda condición es no juzgar al hermano, no condenarlo, no humillarlo. Porque la palabra de Dios es muy sabia y nos dice en San Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en ese ojo y no te fijas en el tronco que hay en el tuyo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, nosotros somos muy rápidos para condenar y para matar con nuestra lengua al hermano. Pero no nos damos cuenta que andamos en el camino y en el camino cometemos los mismos pecados del hermano. Pero como ya nos creemos santos, entonces nos volvemos jueces implacables del hermano. Y no nos damos cuenta que el camino para vencer al enemigo es no condenar a nadie, mis hermanos. Cada quien, como lo dice la palabra de Dios, si tu conciencia no te reprocha, haz lo que te dicte tu corazón. Haz siempre la voluntad de Dios. Mis hermanos, y es dejar que cada día esa persona que está revolcada en el pecado, esa persona está viviendo un proceso en el cual él necesita vivirlo para que él descubra que solo en Dios encontrará la verdadera felicidad. Solo Él será su Salvador. Y Proverbios capítulo 18, versículo 19 nos dice: hermanos que se ayudan son más fuertes que una fortaleza. Hermanos que se ayudan. Si vemos al hermano que está tirado, no lo tratemos de aplastar. Levantemos al caído, mis hermanos, porque tú y yo estamos en lucha, como lo decía, y algún momento de nuestra vida, el que esté abajo, seamos nosotros. Y entonces el hermano que no juzgaste, el hermano que no condenaste, ese mismo hermano te levantará a ti y a mí cuando estemos en el piso, mis hermanos. Esa es la segunda condición, no juzgar a nadie, sino orar por nuestros hermanos. Y el tercero es que tenemos un infiltrado. Pero este tercero, quiero dejártelo de tarea, mi querido hermano, para que tú desde tu casa, con Biblia en mano, comiences a estudiar esto que el Señor nos dice.
tenemos un infiltrado y está tomado de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Eso lo vas a desarrollar tú allá en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Vas a desarrollar esa tarea que te coloco hoy. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Y me dejas en tu comentario lo que el Señor te regaló. Mis hermanos, porque para terminar, Dios nos dice a través de su santa palabra, en Romanos 12, versículo 9, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. En el capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 21 nos dice, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Y para terminar, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Mis queridos hermanos, aquí tienes la respuesta para vencer al enemigo. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete aquí abajo, activa la campanita y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye, bye.